Dios les bendiga, mis amados hermanos. El día de hoy les quiero tocar un tema que surgió el día de ayer con una experiencia que nos contó una hermana. Una experiencia muy hermosa, pero el final de esa historia, o lo que le dejó a ella como enseñanza, es lo que me lleva a hablar el día de hoy de este tema. Es un tema al cual, por ponerle un nombre, es evangelismo o consagración. Y para ello voy a utilizar como base la parábola, la ya tan conocida parábola del hijo pródigo. Nos vamos a apoyar en otros textos no menos importantes para poder soportar lo que les quiero decir. Pero antes de iniciar, quiero contarles la experiencia de lo que ocurrió lo que le ocurrió a esta hermana. Ella fue a hacer cita a un consultorio médico para otra persona, no era para ella, afortunadamente. Y al estar en la sala de espera, al estar en el lugar antes de entrar a consulta, podría decirlo así, le llamó la atención una mujer que tenía una bebé en brazos, que desde que llegó estaba llorando la bebé, no paraba de llorar. Entonces dice ella que se sintió impulsada para ir a tomar esa bebé. Se la pidió a su madre, la cargó un poco, empezó a reprender el espíritu de enfermedad que pudiera estar ahí en la bebé. Estuvo orando por ella un buen rato y la bebé se quedó tranquilamente dormida. Entonces ya cuando pasan a la bebé a que la revise el médico ya no le encontró nada. De manera tal que se fue la bebé a su casa se fue sin medicamento y sin nada. Y eso a ella le maravilló y nos maravilló a nosotros también. Bendito sea el Señor que usó a esta hermana. Pero cuando estábamos ya al final de la plática, ella estaba hablando de servirle a Dios. Yo quiero que me use más, yo quiero servirle, yo quiero servirle, yo quiero servirle. En varias ocasiones ella hizo esa mención. Y ahí fue donde se me vino a la mente un versículo que está aquí en la parábola del hijo pródigo. Pero antes de llegar a ella quisiera leer un poco. La parábola del hijo pródigo, a mí en lo particular me ha dejado mucha enseñanza. No solamente esto, muchas porciones de la Biblia me dejan mucha enseñanza. Dice la Escritura, o más bien en algunas porciones de la Escritura se entiende que la Biblia está contextualizada o fue dictada por el Espíritu Santo con un carácter para escudriñar. Dice la Escritura, escudriñen, busquen. Dice otra porción que la sabiduría se le escondió a aquellos que se creen sabios. Pero este es el único libro que no se puede leer sin un intérprete. Estoy hablando del Espíritu Santo. Dice el Señor Jesús, dice, me tengo que ir porque si no me voy no vendrá el ayudador, aquel que los llevará a toda verdad. Decía uno de los posts que me llegan continuamente a mi teléfono. Hay uno de ellos que dice, la Biblia es el único libro que se lee estando presente el autor. Y tiene toda la razón. Entonces cuando nos metemos a escudriñar la palabra, el Señor nos muestra infinidad de cosas maravillosas. Y una de ellas es la que le quiero mostrar el día de hoy. Quiero empezar, voy a leer algunas porciones de la parábola del hijo pródigo, parábola que usted ya debe de conocer bastante, ya seguramente la hablaron en muchas ocasiones. Pero quiero tomar algunos puntos antes de llegar al centro del mensaje que le tengo. En Lucas 15, a partir del versículo 11, nos dice lo siguiente. Y otra vez Jesús les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Si me atoro un poquito en la lectura, le voy a pedir una consideración porque las letras están en rojo y se pierden un poquito con la falta de luz. Pero espero poder desarrollar bien la lectura. Y su hijo menor le dijo, Padre mío, entrégame la parte de la herencia que me corresponde. Y
Él, o sea, el padre, dividió sus bienes entre ellos. Él tenía 2 hijos. Entonces cuando dice dividió sus bienes entre ellos, dividió lo que le correspondía al hijo, pero también dividió lo que le correspondía al mayor. Y dice, unos cuantos días después, el hijo menor se fue. Después hubo hambre en aquel, él despilfarró sus bienes, se quedó sin dinero, y dice que cuando llegó hambre a esa zona, él tuvo que ponerse a trabajar, llegó a la porción más vil para un judío, que estamos hablando el ir a cuidar cerdos e incluso ambicionar comer lo que comían los cerdos. Usted tal vez lo recuerde, pero los cerdos eran un animal inmundo para los judíos. Entonces ese hombre llegó a lo más bajo, a lo más degradante de su personalidad como un hijo de Israel. Entonces, ¿a qué grado llegó este hombre? Bien, ya estando en ese grado de inmundicia, lo voy a decir de esa manera, habiendo llegado a ese grado de inmundicia, se acordó de su padre. Reflexionó y dijo, cometí un error. Regresa al padre, un padre que dice la escritura, esta misma porción, que todos los días se asomaba para ver si venía su hijo. Y muchas de las veces Dios está esperando a ver cuándo nos acercamos nosotros. Recuerde usted que esta parábola tiene que ver mucho o se relaciona mucho con la relación entre el Padre y nosotros. El Padre y por ejemplo yo. Yo andaba perdido, llegó un momento en que me reconcilio con Dios y vengo. Y hasta entonces Dios me recibe. No fue antes. Este padre no fue por el hijo. Seguramente él estaba enterado de lo que andaba haciendo su hijo y por lo que estaba pasando su hijo, pero nunca fue por él. Seguramente porque consideró que necesitaba ser golpeado de esa manera para que recapacitara. Bien, regresa el hijo, pide perdón. Dice la escritura en el versículo 21 que el padre lo besó. Dice, y se levantó y acudió al padre. Y cuando todavía estaba distante, su padre lo vio y tuvo compasión por él y corrió, se arrojó a su cuello y lo besó, el padre al hijo. Y dice, y su hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti y ante ti. No merezco ser llamado tu hijo. Y este es el centro de mi mensaje del día de hoy. Pero su padre dijo a sus siervos, traigan lo mejor ropa y póngansela. Coloquen un anillo en su dedo y cálcenlo con sandalias. Traigan el buey engordado y mátenlo. Comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba extraviado, ha sido encontrado y ha sido encontrado. Bien, muchas de las veces cuando se toca este tema no se menciona para nada a los siervos. Este es el centro de mi mensaje. El padre, cuando llega un nuevo integrante, cuando alguien se reconcilia con Dios y regresa a su seno, le pide a sus siervos, arréglenlo. O sea, arréglenlo a él. Ese que llegó, arréglenlo. Fíjese bien lo que dice. Dice el versículo 22, Lucas 15, 22. Pero su padre dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y póngansela. Coloquen un anillo en su dedo, en su mano. El anillo es símbolo de autoridad, es símbolo de jerarquía. Así lo dice la escritura en porciones anteriores. O sea, súbanlo de nueva cuenta, pónganlo al nivel en el que estaba antes o en el que debe de estar hoy. Y dice, y cálcenlo con sandalias. La sandalia también es un símbolo de estatus, no podía él andar descalzo. Descalzo es como un símbolo de desnudez.
está desprotegido, anda mal, pues está mal. Y dice, traigan el buey engordado y mátenlo, comamos y regocijémonos. ¿Recuerda usted lo que dice la Escritura de que los ángeles de Dios se gozan cada vez que llega alguien arrepentido a los pies del Cristo? ¿No le dice nada esta lectura? Ahora bien, le dice a sus siervos, ¿verdad? Efesios 4, del versículo 11 al 16, nos dice algo que está muy relacionado con esto. Hablando del Cristo, dice lo siguiente, y Él mismo, o sea, el Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Exactamente para lo que acabamos de leer. Para vestir al nuevo integrante de la familia, o aquel que llegó arrepentido a regocijar, a reconciliarse con su Padre. Dice a partir del versículo 12, para la madurez de los santos, hay que enseñarles, hay que llevarlos a un grado de madurez. ¿Recuerda el caso de los corintios? Los corintios necesitaban cosas muy suavecitas porque todavía tenían necesidad de leche. Entonces aquí dice, ustedes ministros, ustedes a los cuales se ha levantado en los ministerios, llévenlos a la madurez. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Cristo. Vea qué tremendo. O sea, para eso son llamados los ministros, para la edificación del cuerpo del Cristo. Y dice, hasta que todos seamos uno en la fe y conforme al conocimiento del Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Se imagina? ¿No le ha tocado que entra usted a la congregación y se entera de que el hermanito está hablando mal de la fulanita y que la fulanita le está viendo mal al sutanito? Eso no es estar como uno solo en la fe. Dice, para la edificación del cuerpo del Cristo, hasta que todos seamos uno en la fe y conforme al conocimiento del Hijo de Dios. ¡Wow! Y un varón maduro, según la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. Hacia allá tiene que llevar el ministro a las ovejas. Fíjense nomás qué tremenda responsabilidad. Eso es ponerle las sandalias sandalias en sus pies, el anillo, la mejor ropa, vístanlo, arréglenlo, lávenlo, pónganlo, porque vamos a hacer fiesta por él. Y dice, y para que no seamos niños que fluctúen, yo le pondría aquí como los corintios, que fluctúan fácilmente, llevados por todo viento de falsas doctrinas de hombres que mediante sus artimañas traman llevar al extravío. Que si pagas diezmos, no, que no es bueno pagar diezmos, no, que no es bueno levantar las manos, no, que no es bueno palmear, que no es bueno, y puros problemas y puras cosas que no llevan al cuerpo del Cristo a ser edificado. Y eso lo enseñan los ministros. Sino que seamos genuinos en nuestro amor, para que crezcamos en todo por medio del Cristo, que es la cabeza. ¡Wow! ¿Se imagina? Crezcamos en todo por medio del Cristo. Y por medio de Él, todo el cuerpo esté formado y unido por todas las coyunturas, según el don que le es proporcionado por medida a cada miembro para el crecimiento del cuerpo, para que se complete su edificación en amor. Fíjense, estos 5 versículos, son exactamente lo mismo de lo que estaba pidiendo el Padre acá. Arréglenlo, edifíquenlo, llévenlo a la madurez, llévenlo a la plenitud y al conocimiento del Hijo de Dios, llévenlo a la estatura del varón perfecto, para que una vez ahí no sean movidos por doctrinas creadas por hombres. Esto es el centro de la vida cristiana.
Usted podrá decir, ¿y qué hay del evangelizar? Ok, vamos viendo lo que es el evangelizar. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, hay algo que muchas de las veces se entiende o se malentiende o se percibe mal. Dice el versículo 8 del libro de los Hechos, el primer capítulo del libro de los Hechos. Nos dice lo siguiente, dice, voy a empezar a partir del 7, dice, y él les dijo, no les compete a ustedes conocer la época o tiempos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Mis testigos. Y dice, en Jerusalén, en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. Dice, cuando venga el Espíritu Santo me serán testigos. Y yo le decía a esta hermana, espero que no se me haya perdido. Dice, yo le decía a esta hermana que a nosotros se nos olvida muchas de las veces que cuando nosotros le somos testigos de Dios, no los demás, los que se dan cuenta de la obra de Dios, no nos deben de ver a nosotros. Dice la Escritura en muchas porciones que los demás glorificaban a Dios por lo que veían. Entonces no es el vaso. Dios en su infinita misericordia y en su infinita potestad nos usa. Y en ocasiones de una manera tremenda. Pero no es no es esa la raíz de la vida cristiana. Dice la Escritura que las creaciones están expectantes de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero nunca jamás los hijos de Dios van a poderse manifestar si primero no están glorificados. Y no pueden ser glorificados si primero no llegamos a la madurez ni a la estatura de la plenitud del Cristo y no logramos ser uno en la fe. Por eso Satanás trabaja tanto desde dentro de las congregaciones. A la inmadura o al inmaduro le pone rencilla contra los otros. Y empiezan a decir, a hacer tantas cosas que a veces está peor dentro que afuera. En ocasiones me ha tocado escuchar hermanos que ya no quieren ir a las congregaciones porque se sienten de lo peor. Ese es el trabajo de Satanás. A Satanás no le interesan los de afuera, porque los de afuera ya están en sus garras. A Satanás le interesa sacar a los que están dentro. Y desgraciadamente los ministros, los que enseñan a los nuevos congregantes a ir a predicar en lugar de madurar, son los responsables. Usted lo ha visto hoy día. Usted lo ha visto. La función de un ministro es llevar a las ovejas a la madurez. Y dice en otra porción que el Señor es el que los atrae, o más bien el Padre es el que los atrae. De otra manera, no dijera el Cristo, de todos los que mi Padre me dio, no perdí a ninguno. Dios es quien los trae. Entonces, si ellos llegan, ¿quién los va a limpiar? Si más tardan en llegar que en darles una Biblia, órale, vete a traer más. Aún sin saber de la vida en Dios. Me ha tocado, por desgracia, escuchar a personas hablando del Evangelio sin saber del Evangelio. He estado en lugares donde empieza alguien a predicar, pero empieza a hablar de lo que no sabe. Hace algunos años, estoy hablando de hace unos 15 años aproximadamente, me tocó callar a un jovencito en cierta región de México. Yo andaba por allá en aquellos tiempos
Iba yo en un transporte urbano y se subió y empezó a hablar del Señor. Yo iba en la parte de atrás y lo empecé a escuchar. Y ya en cierto momento le hablé y le pedí que se callara. Cuando le vi la cara de extrañeza, lo invité a desayunar. Nos bajamos en cierta región que no sé dónde es. Nos pusimos a desayunar, lo invité a desayunar, estuvimos desayunando y le expliqué el por qué lo había callado. ¿Por qué? Porque Dios no se puede vender como un hacedor de milagros, ni como una solución a los problemas. Muchos de nosotros que llegamos a la vida del Cristo, cuando llegamos a la vida del Cristo es cuando empiezan los problemas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el Señor nos mete a un periodo de limpieza para poder ser nosotros, poder ser presentados puros y sin mancha. Entonces, cuando mucha gente nueva llega a las congregaciones y empieza a tener problemas, y si no se le instruye bien, él se va a ir, porque se da cuenta que como le vendieron o le ofertaron al Cristo, estuvo mal. Al Cristo no se puede ofertar. Es lo más grande de toda la creación de Dios. Y a veces pareciera que es lo que hacemos. Acepta al Cristo. Mira, no seas malo, acéptalo, pruébalo. No, no es así. Termino con esta frase. ¿Quién necesita a quién? ¿Dios a nosotros o nosotros a Dios? Que el Señor Jesucristo te dé una excelente noche. Te agradezco haber llegado, el que hayas llegado hasta este punto. Y le pido a mi Señor Jesucristo que te dé sabiduría, la sabiduría para poder entender el propósito y el plan que tiene para tu vida. Amén y amén.